Shabbat Shalom para todos, hermanos. Mi nombre es Edgardo Jesús Quiroga y les doy nuevamente la bienvenida a nuestro canal Teshuvah, Dios te llama. Les mando un saludo grande a todos aquellos que se han suscrito a nuestro canal, que nos acompañan. Y para aquellos que es la primera vez que están viendo nuestros mensajes, les pedimos su apoyo, suscribiéndose al canal, comentando también los videos, los mensajes, es importante también. Y antes de comenzar este nuevo mensaje, vamos a hacer una pequeña oración. Padre Yahweh, en el nombre poderoso de mi Señor Yahshua HaMashiach, bendito sea tu nombre, Padre Celestial, alabado sea, oh Yahweh Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Padre amado Yahweh, en el nombre de Yahshua te agradezco, Señor, por la vida que me sigues dando a mí, a mi familia. Gracias por el privilegio de poder estar aquí trayendo tu palabra, Padre. Ruego y pido por aquellas almas, por aquellos que están escuchando este mensaje, que tú, Señor, le estés concediendo tu ayuda, tu amor, que los estés guiando a toda verdad, que los estés acompañando, que los estés liberando. En el nombre de Yahshua HaMashiach, gracias Padre Yahweh, amén. Bueno, hermanos, estamos entrados en el día de Shabbat, el séptimo día, y ayer yo subí un mensaje hablando de esta santa convocación, Yom Kippur, en el hebreo, traducido es el día de expiación o el día del perdón, como se lo conoce. Terminamos esta santa convocación de conmemorarla. Espero que usted la haya conmemorado, la haya recordado. Estamos ya entrados en el día de Shabbat. También la fiesta, esta santa convocación, en la ordenanza que Yahweh da, es un día de Shabbat, de reposo. Es un día muy especial, porque vemos que nuestro Padre Celestial, podemos entender su voluntad, que es la de perdonar, la de que nos volvamos a Él y Él será grandemente en su amor y en su misericordia de perdonarnos. Y esto es lo lindo que podemos entender, que el Altísimo, que el Todopoderoso, en quien está la muerte, en quien está la vida, digámoslo así, estamos todos bajo su mano. Podemos ver que, como dice la palabra, que Él es tardo para la ira y grande en misericordia. Y esta fiesta, que ahora vamos a ir a hablar sobre esta fiesta, porque obviamente que está relacionado directamente con todo lo que hizo nuestro Señor Yahshua HaMashiach, y también yo creo con lo que va a ser, porque como dice la Escritura, que nuestro Señor Yahshua va a retornar como Rey de Reyes y Señor de Señores. En el Apocalipsis capítulo 20 usted puede leer donde se habla de los 1000 años, donde también nuestro Padre Yahweh nos hace entender que Yahshua va a reinar por 1000 años, y donde nos habla de esa resurrección de todos aquellos que murieron aceptándolo a Él, luchando para poder estar con Él en su reino, y donde dice la palabra que muchos van a resucitar para estar en la presencia de Yahweh, en la presencia de Yahshua, viviendo eternamente, y muchos van a ser resucitados para condenación eterna, que podemos ver, y le vuelvo a repetir, no es la voluntad de Yahweh. Eso tristemente es lo que muchas veces vemos, que muchas veces las personas rechazan a Yahweh, rechazan a su Hijo, rechazan la palabra, y espiritualmente el enemigo está obrando espiritualmente para que uno esté eso mismo, rechazando a Yahweh, rechazando a su Hijo, a nuestro Señor Yahshua, rechazando a su palabra, y por lo tanto que esa persona no pueda venir en arrepentimiento delante de nuestro Padre Celestial.
Entonces, como dice en el libro de primera de Juan, dice la palabra que en primera de Juan capítulo 3, versículo 8, dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Elohim, que significa Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces sabemos en la Escritura que el diablo es el que peca, y obviamente el que tentó a Adán y Eva, y que por medio de ese pecado entró el pecado al mundo, pero también luego vino la vida, que es nuestro Señor Yahshua, que vino para deshacer las obras del diablo. Y como dice la Escritura, que nuestro Señor Yahshua, Él murió y resucitó, y dice la palabra que Yahweh, así como Él cargó en Yahshua el pecado y la culpa de toda la humanidad, luego cuando Él resucitó le dio la mayor exaltación, y Él tiene toda la autoridad y la potestad en los cielos y en la tierra. Amén. Entonces, para que usted comprenda, Yahweh y Yahshua son verdaderos. Nuestro Señor Yahshua ya vino como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él resucitó, Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y va a volver como el Rey de Reyes y Señor de Señores, para gobernar. Y como dice la Escritura, que Él regirá las naciones con vara de hierro. Y bueno, esto es importante, hermano, que usted lo comprenda, porque, como digo, siempre se trata de la salvación de nuestras almas. Bueno, vamos a leer lo invito para que usted vaya al libro de Levítico. Esto está en el Antiguo Testamento y forma parte, el libro de Levítico forma parte de la Torá, que se componen de los 5 libros escritos por Moshe, donde Torá significa instrucciones, que muchas veces usted va a leer en las traducciones o en otras Biblias, va a leer donde dice la ley. Entonces, bueno, esto es importante también porque estamos en un nuevo pacto, obviamente, porque nuestro Señor Yahshua derramó su sangre para que todo el mundo fuera salvo. Entonces ya no estamos bajo la ley de Moisés, sino estamos bajo la ley de Mashiach. Pero eso no quiere decir que debemos de no obedecer, de no cumplir la Torá que Yahweh le dio a Moshe y que Moshe dio al pueblo de Israel. Entonces, esto es lo que debemos de entender. O sea, tenemos un mejor intermediario, que es nuestro Señor Yahshua, que es el sumo sacerdote ahora, y como dice Él, que Él es el camino, la verdad y la vida, que nadie llega al Padre si no es por Él. Así que, obviamente, Él es nuestro maestro, nuestro hermano. Él es el que tiene toda la autoridad y la potestad en los cielos y en la tierra. Entonces estamos bajo la ley del Mashiach, pero la ley del Mashiach, como dijo Él, que Él no vino a hacer su voluntad, sino lo que Yahweh, lo que su Padre le ordenaba, y que dice que ni una tilde ni una jota pasarán hasta que Él retorne. Entonces, Él está hablando de lo que su Padre, lo que Yahweh enseñó, que es la Torá, que son las instrucciones. Lo que pasa es que debemos de cumplirlas con justicia y con amor, obedeciendo al Padre, aceptando a Yahshua como nuestro Salvador. Entonces, les transmito esto, hermano, para que, bueno, usted vaya aprendiendo, y que Yahweh, que Yahshua le den toda la sabiduría en su corazón, en sus pensamientos, para que usted pueda comprender y entender lo importante que es guardar los mandamientos del Altísimo, que son importantes, y obviamente, y sobre todo, creer en Yahshua, nuestro Señor y Salvador, por cual tenemos perdón de pecado, y tenemos vida eterna. Y como dice la palabra, que la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Yahweh
es vida eterna en Yahshua HaMashiach. Amén. Bueno, vamos a ir a leer, hermano, la ordenanza en Levítico capítulo 16, donde nos habla del día de expiación, o en el hebreo Yom Kippur. Kippur viene del verbo kapar, con K, kapar, que significa cubrir. Entonces aquí sabemos, y ahora vamos a leer, donde se hacían sacrificios de animales y esa sangre era llevada al arca del testimonio, donde estaban los 10 mandamientos, las tablas que Yahweh le dio a Moshe, y donde se salpicaba 7 veces la sangre de esos animales sobre el propiciatorio del arca y delante del arca. Entonces esa sangre hacía eso, cubría los pecados del pueblo. Y bueno, entonces les digo esto para que usted tenga un poco de entendimiento en lo que significa Kippur o Yom Kippur. Yom significa día, Kippur es el día de cubrir o de la cobertura que Yahweh les daba para perdonar sus pecados. Entonces, bueno, vamos a leer aquí, hermano, Levítico capítulo 16, versículo 1, dice: Yahweh habló con Moshe después de la muerte de los 2 hijos de Aarón, cuando ellos trataron de sacrificar delante de Yahweh y murieron. Yahweh dijo a Moshe: dile a tu hermano Aarón que no venga en cualquier momento al lugar Macón Kadosh, más allá de la cortina, delante de la cubierta del arca, la cual está sobre el arca, para que él no muera, porque yo aparezco en la nube por encima de la cubierta del arca. Entonces, en el tabernáculo de reunión del arca, en el tabernáculo de testimonio, en el patio afuera de lo que era la tienda, estaba el altar de sacrificios, que era el altar con 4 cuernos. Luego venía el lavacro, que era una fuente toda pulida, altamente pulida de bronce, donde ahí se lavaba el Cohen Gadol, que era Aarón, y sus hijos, que eran los sacerdotes. Luego, cuando se entraba a la tienda, estaba la mesa del pan, el pan de los panes. Luego estaba el altar del incienso, luego estaba la menorá. Había un velo que dividía esa sección del tabernáculo, y luego de ese velo estaba el arca de la alianza, donde dentro estaban las tablas del testimonio, estaba el maná, y estaba la vara que floreció, la vara de almendro que floreció, para dar testimonio que Yahweh había elegido a Aarón como el Cohen Gadol, y por ende a la tribu de Leví, para ministrar, para ayudar obviamente a Aarón y a sus hijos en el trabajo del tabernáculo de reunión. Entonces, bueno, luego seguimos leyendo aquí, hermano, dice: así es como Aarón entrará en el lugar Macón Kadosh, que significa el lugar santo, con un novillo como ofrenda de pecado y un carnero como ofrenda quemada. Él se pondrá la túnica Kadosh de lino, tendrá sus calzoncillos de lino sobre su carne, tendrá la banda de lino alrededor de él y estará usando el turbante de lino. Son vestiduras Kadoshim, vestiduras santas. Él lavará su cuerpo en agua y se los pondrá. Bueno, aquí esto me trae, hermano, obviamente a Aarón se le estaba dando una ordenanza de cómo debía de vestirse. Él tenía esas vestiduras que Yahweh le había dado, que eran esas vestiduras santas, y habla referente al lino. Y dice, obviamente, luego dice: y él lavará su cuerpo en agua y se pondrá. Primero debía de lavarse, luego ponerse las vestiduras. Entonces esto me lleva a
a lo que nos enseña la palabra sobre el bautismo, obviamente, sobre sumergirnos en agua, que significa, como dice la palabra, que es el bautismo de arrepentimiento. Entonces, obviamente, lo que iba a hacer Aarón, y luego era para ponerse las vestiduras santas. Entonces yo creo que tiene relación y podemos comprender que primero, bueno, como dicen, voy a leer aquí un versículo, en dos versículos de Mateo, capítulo 3, versículos 5 y 6, cuando Juan el Bautista, que en el hebreo es Yohanan el Inmersor, dice: la gente acudía a él desde Jerusalén, desde todo Yahudá y desde toda la región alrededor del Jordán, confesando sus pecados, eran sumergidos por él en el río Jordán. Entonces, el sumergirse, el bautizarse, obviamente que debemos de confesar nuestros pecados. Eso significa que queremos ser limpios de nuestros pecados. Eso es lo que significa, porque el perdón lo concede nuestro Señor Yahshua, nuestro Padre Yahweh. Entonces, veo la conexión aquí en cómo primero Aarón tenía que lavarse para ponerse esas vestiduras de lino. Entonces, bueno, el lino, si vemos aquí cómo toda la vestimenta era de lino, hasta los calzoncillos y el turbante que Aarón se debía de colocar. Y si vamos a Apocalipsis, capítulo 18, versículo 8, dice: lino fino, resplandeciente y limpio, se le ha dado para vestir. Lino fino son las obras justas de los Kadoshim, de los santos de Yahweh. Entonces, ¿por qué dice lino fino, resplandeciente y limpio se le ha dado para vestir? Habla de la esposa del Cordero, para ir a las bodas del Cordero. Nos hablan, entonces, el lino fino tiene significado con las obras justas de los Kadoshim. Entonces, veo la conexión, hermano, en cuando uno se arrepiente. Obviamente, para empezar a caminar de la mano de Yahweh, debemos de arrepentirnos, debemos de confesar nuestros pecados, debemos de sumergirnos, debemos de bautizarnos, y luego, obviamente, viene ese caminar de la mano de Yahweh para empezar a mostrar nuestros frutos espirituales, nuestras obras. Y aunque no nos demos cuenta, esas obras justas que empezamos a hacer son las vestimentas que vamos a tener, como dice aquí, de lino finísimo, que son las obras que hemos hecho, las obras que justas, las obras que a Yahweh le agradan. Vamos a seguir leyendo, hermano. Bueno, dice: tomará, en el versículo 5 del Levítico, dice: tomará de la congregación de los hijos de Israel 2 machos cabríos para ofrenda de pecado y un carnero para ofrenda quemada. Aarón presentará el novillo para la ofrenda de pecado, el cual es por él mismo, y hará expiación por él mismo y su casa. Entonces, bueno, aquí hay algo importante para meditar, porque Aarón, a pesar de que él era el Cohen Gadol, el intermediario entre el pueblo y Yahweh, para llevar la sangre de ese sacrificio para que Yahweh lo aceptara, ante todo, primero nos muestra que obviamente Aarón era un humano, tenía pecado, no solo él, sino su familia, y debía de primero hacer ese sacrificio, esa ofrenda, para que Yahweh recibiera su arrepentimiento, Yahweh lo perdonara, lo limpiara, y luego él podía interceder por el pueblo. Dice: tomará los 2 machos cabríos y los pondrá delante de Yahweh a la entrada del tabernáculo del testimonio. Entonces Aarón echará suerte por los 2 machos cabríos, una suerte por Yahweh y la otra por Azazel. Bueno, entonces aquí está hablando de Yahweh y Azazel. Bueno, Azazel está referido con el enemigo,
Entonces por eso yo les decía, y lo voy a volver a leer aquí, en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8, dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Elohim, de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces, ¿qué nos dice la palabra? Y entendemos que el diablo que él es el que peca, él es el engañador, y como también lo dice en otro capítulo en el libro de Apocalipsis, que él es la serpiente antigua, que es el diablo, y Satanás, que es Satanás en el hebreo es Satán, que es el adversario, y que él peca desde el principio, y obviamente él es el que instó para que Adán y Eva pecaran, y dice la palabra que por un hombre entró el pecado, obviamente, por Adán y Eva, está haciendo referencia a ello, pero también así entró la vida por nuestro Señor Yahshua HaMashiach. Entonces por eso aquí también dice que él vino a deshacer las obras de Satanás. Entonces se tiraban suerte, Aarón debía de tirar suerte, y un macho cabrío era una suerte caía para Yahweh. Ese cordero iba a ser sacrificado y su sangre iba a ser puesta en el altar del testimonio, en el arca de la alianza, y el otro era para Sacer. Entonces, bueno, vamos a seguir leyendo. Dice: Aarón presentará el macho cabrío cuya suerte cayó en Yahweh y lo ofrecerá como ofrenda de pecado. Pero el macho cabrío cuya suerte cayó a Sacer será presentado vivo a Yahweh para ser usado para hacer expiación sobre él por mandarlo fuera al desierto para Sacer. Aarón presentará, aquí vamos a hablar sobre esto. El macho cabrío que era elegido para Yahweh se sacrificaba, se mataba, su sangre era llevada por Aarón, puesta en el tabernáculo del testimonio, en el arca de la alianza, sobre el propiciatorio y frente al arca, y el otro macho cabrío que era para Sacer era enviado al desierto. Bueno, ya vamos a leer lo que Aarón hacía. Ponía sus manos sobre este macho cabrío para Sacer, donde confesaba todos los pecados de todo el pueblo, y era enviado al desierto. Entonces, bueno, vamos a seguir leyendo. Dice: Aarón presentará el novillo para la ofrenda de pecado por él mismo, y hará expiación por él mismo y su casa. Sacrificará el novillo de la ofrenda de pecado, la cual es por él mismo. Tomará el incensario lleno de carbones ardientes del altar delante de Yahweh, y con sus manos llenas de incienso molido, fragante lo traerá dentro de la cortina. Pondrá incienso en el fuego delante de Yahweh, para que la nube del incienso cubra la cubierta del arca, la cual está sobre el testimonio, para que él no muera. Bueno, aquí obviamente, ¿por qué dice para que él no muera? Y está hablando del incienso, como les dije, dentro del tabernáculo de reunión, donde estaba el velo. De un lado del velo estaba el arca de la alianza, y del otro lado estaba el altar del incienso. Entonces Aarón, ese incienso que él ponía sobre el fuego, obviamente no lo sé, pero me imagino que era un humo bastante denso que se hacía adentro, y dice que era para que él no muera. Entonces nos dice la palabra que Yahweh aparecía, su presencia aparecía sobre el arca, porque el arca es referencia al trono de Yahweh aquí en la tierra. Entonces, les quería leer también referido al incienso, para que usted medite en esto, porque cuando vamos a Apocalipsis capítulo 5 versículo 8 dice la palabra: cuando tomó el rollo, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos cayeron postrados delante del Cordero. Estamos hablando de Yahshua. Cada uno tenía un arpa de oro y copas de oro llenas de pedazos de incienso, que son las oraciones de los santos de Yahweh. Amén. Entonces aquí nos hace referencia, como hablamos recién del lino, que son las obras justas de los santos, y el incienso
Obviamente del bautismo hablamos, del lino, y ahora estamos hablando del incienso, que son las oraciones de los justos. Entonces yo creo que obviamente el orar es hablar con Dios. Entonces cuando nosotros hablamos tenemos una relación. Mientras más hablamos con Yahweh, mientras más ponemos nuestra confianza en Él, en nuestra relación, en esta oración que podemos hacerla, el hablar con Él durante todo el día, cuando nosotros eh, eh, estemos en cualquier lugar, en nuestro hogar, en descanso, trabajando, caminando, podemos ir hablando con Yahweh. Dice que nuestra oración es como el incienso, como dice aquí, como el incienso que llega delante de Él, de su trono. Entonces por eso es importante, hermano, la oración, el persistir en la oración, el no decaer y seguir orando, seguir hablando con Yahweh, porque lo que necesitamos es hablar con Él, es tener esa relación cada vez más fuerte. Bueno, luego, hermano, dice aquí en el versículo 14, tomará algo de la sangre del novillo y la rociará con su dedo en la cubierta del arca hacia el este, y delante de la cubierta del arca rociará algo de la sangre con su dedo 7 veces. Bueno, aquí él rociaba 7 veces la sangre, como dice, sobre la cubierta, sobre el propiciatorio del arca hacia el este. Sabemos que del este sale el sol, y nos dice que Yahshua es el sol de justicia. Les digo esto porque me resulta también cómo todo se va relacionando, y en lo que Yahweh ha creado y lo que Yahweh nos enseña mediante su palabra. Bueno, dice que él debía rociar esa sangre sobre el propiciatorio 7 veces, y dice, y delante de la cubierta del arca rociará algo de la sangre con su dedo 7 veces, delante del arca también. Después él sacrificará el macho cabrío de la ofrenda de pecado, el cual es por el pueblo, y traerá su sangre dentro de la cortina, y hará con su sangre lo que hizo con la sangre del novillo, rociará sobre la cubierta del arca y delante de la cubierta del arca. Y él hará expiación por el lugar Macón Kadosh, a causa de la inmundicia de los hijos de Israel y por sus transgresiones, todos sus pecados. Y él hará lo mismo para el tabernáculo del testimonio que está allí con ellos, justo en el medio de su inmundicia. Bueno, aquí algo importante, porque luego de que Aarón hiciera expiación por él y su familia, que ya obviamente Yahweh lo había perdonado, había hecho, ya estaba limpio, luego hacía expiación por el pueblo, y luego hacía expiación, dice, por el mobiliario y por el tabernáculo, todo lo que había ahí, porque dice que eso estaba inmundo por sí mismo, sino por estar ahí en medio de los hijos de Israel. Entonces dice que bueno, como dice acá, en el versículo 16 dice, él hará expiación por el lugar Macón Kadosh a causa de la inmundicia de los hijos de Israel y por sus transgresiones, todos sus pecados. Él hará lo mismo para el tabernáculo del testimonio que está allí con ellos, justo en el medio de su inmundicia. Entonces el pecado, las transgresiones, el desobedecer a Yahweh, el estar en rebeldía con Yahweh trae inmundicia, hermano, trae pecado, y donde hay pecado no está Dios. Entonces aquí se hacía esa expiación. Primero Aarón hacía expiación por él y su familia, luego por el pueblo y luego por el tabernáculo. Así que usted imagínese lo feo que es espiritualmente el pecado. Y yo creo que es como dijimos al principio, que Yahweh dice que la paga del pecado es muerte. Entonces Yahweh obviamente no quiere pagar él con muerte, pero dice que el que peca está alejado de Dios, el que persiste, el que persevera en pecar. Por eso dice que el regalo que Yahweh nos ha dado es vida eterna en Yahshua HaMashiach.
Entonces Él nos ha regalado a Yahshua para que podamos tener perdón de pecado, para poder ir a Él y no tristemente morir, y obviamente morir eternamente, sino que tengamos vida eterna en Yahshua HaMashiach. En el versículo 17 dice: nadie estará presente en el tabernáculo del testimonio desde el momento que él entre al lugar Makon Kadosh para hacer expiación por él mismo, por su casa y por toda la congregación de los hijos de Israel. Entonces saldrá al altar que está delante. Bueno, aquí está hablando que solo él tiene que estar. Entonces, bueno, también me voy a pensar que solo hay un Salvador, que es Yahshua. Solo Él nos salvó, ningún humano. Podemos ver que en la Biblia nadie fue perfecto, nadie pudo hacer lo que Yahshua hizo, porque dice que en Él no hubo pecado, hermano, que Él era perfecto. Entonces ya no hay un sacrificio más poderoso como ese, como Yahshua, que es el Cordero de Yahweh. Esa sangre perfecta y pura, limpia de pecado, que ya no hay nada más. Y dice la palabra que el que peca deliberadamente solo va a encontrar obviamente ira, enojo de Yahweh, porque ya no hay otra cosa que limpie nuestros pecados, hermanos, sino la poderosa y bendita sangre de nuestro Señor Yahshua HaMashiach, que derramó como el Cordero de Yahweh. Bueno, en el versículo 18 dice: entonces saldrá al altar que está delante de Yahweh y hará expiación por él. Tomará algo de la sangre del novillo y algo de la sangre del macho cabrío y la pondrá en los cuernos del altar. Rociará, bueno, yo creo que los cuernos del altar, yo creo que tiene significado a lo que Yahshua iba a hacer, porque estamos hablando que aquí se hacía expiación por el pueblo de Israel, pero Yahshua dice, nos dice en primera de Juan, capítulo 3, versículo 16, que de tal manera amó Yahweh al mundo que envió a su Hijo para que todo aquel que crea en Él tenga vida eterna. Entonces dice que Yahshua vino a salvar el mundo, no a condenarlo. Entonces esa representación de esa sangre que ponían en los 4 cuernos de ese altar, que estaba afuera en el patio del tabernáculo, estaba significando a que la sangre de Yahshua iba a salvar a todo el mundo, en representación a esos 4 cuernos que estaban haciendo representación a las 4 esquinas del mundo. Luego el versículo 19 dice: rociará algo de la sangre sobre él con su dedo 7 veces, así purificándolo y apartándolo de la inmundicia de los hijos de Israel. Cuando él haya terminado de hacer expiación por el lugar Makon Kadosh del tabernáculo del testimonio y el altar, presentará el macho cabrío vivo. Aarón pondrá ambas manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las transgresiones, crímenes y pecados de los hijos de Israel. Él los pondrá sobre la cabeza del macho cabrío y después lo mandará al desierto con un nombre nombrado para este propósito. El macho cabrío cargará todas sus transgresiones a un lugar aislado y dejará que el macho cabrío vaya al desierto. Bueno, aquí esto tiene representación, hermano, de que el macho cabrío que fue elegido para Yahweh es nuestro Señor Yahshua, la cual su sangre fue derramada delante de Yahweh como sacrificio, como ofrenda para que Yahweh perdonara nuestros pecados. Y como dice la Escritura, que bueno, que nuestro Señor Yahshua
derramó su sangre, murió, para que Yahweh perdonara nuestros pecados, para que nos conceda vida eterna. Y obviamente, como digo siempre, esa obra ya fue hecha y depende también de nuestro arrepentimiento, hermano, de que nosotros vayamos en arrepentimiento y vamos a tener el perdón, de que nuestro arrepentimiento sea sincero. El macho cabrío, que era para Azazel, tiene la representación de Hasatán, del enemigo, del diablo. Entonces, aquí lo que podemos ver es que cuando uno se arrepiente y cuando ellos se arrepentían, Yahweh está limpiando nuestros pecados, perdonando nuestros pecados, pero se los está cargando al diablo, a Hasatán. Entonces, aquí vemos cómo se confesaban todos esos pecados del pueblo, los crímenes, transgresiones, desobediencias a Yahweh. Aarón ponía las manos sobre el macho cabrío y era enviado solo. Entonces, bueno, nos dice la palabra en Apocalipsis que cuando nuestro Señor Yahshua venga, en Apocalipsis capítulo 20, donde nos habla de los 1000 años, dice que Yahweh manda un gran malaj y que ata a la serpiente antigua, que es el diablo, y Satanás, que es el que engaña al mundo, dice, y va a ser atado por 1000 años. Y luego de eso dice la palabra que es arrojado al lago de fuego y azufre. Entonces, por eso entienda, hermano, y comprenda el gran amor de Yahweh hacia nosotros, de Yahshua hacia nosotros, que cuando nosotros venimos, cuando venimos en arrepentimiento y nos arrepentimos y le pedimos perdón a Yahweh y confesamos nuestros pecados, Yahweh nos perdona, porque es lo que Él quiere, que perdonarnos, que nosotros nos salvemos. Y esos pecados son transferidos al enemigo, porque él fue el que trajo ese pecado, el que hizo pecar a Adán y Eva. Entonces, compréndalo y medítelo, hermano. Entonces, por eso dice la Escritura que usted no puede arrepentirse, aceptar a Yahshua y seguir pecando. O sea, me refiero que obviamente que pecamos, pero lo que está diciendo es que cuando usted se arrepiente de corazón, sinceramente, y se compromete con Yahweh, sus frutos debería de estar siempre luchando para tratar de no pecar, y si peca, obviamente se arrepiente y Yahweh lo perdona. Pero hay muchas personas que obviamente que su arrepentimiento es falso, que no quieren caminar con el Altísimo, y obviamente a lo mejor de la boca para afuera no lo tienen a Yahweh en su corazón y siguen pecando. Entonces obviamente hay una autoridad del enemigo sobre esas personas, porque siguen en pecado, porque siguen pecando, porque no aceptan a Yahshua, que ha sido el sacrificio para que nuestros pecados sean cubiertos. Entonces, esa obra Yahshua ya la hizo, pero nosotros arrepentirnos, nosotros clamarle a Yahweh, pedirle a Yahweh perdón, pedirle que Él nos cubra, que Él limpie nuestros pecados. Si no hacemos eso, obviamente vamos a seguir en pecado. Entonces, cuando nosotros nos arrepentimos y le pedimos perdón a Yahweh por algún pecado, por pecados que hemos cometido, Yahweh nos perdona, pero esos pecados son transferidos al enemigo, al adversario. Amén. Luego dice en el versículo 22, en el versículo 23 dice: Aarón regresará al tabernáculo del testimonio, donde se quitará las vestiduras de lino que se puso cuando entró en el lugar Macón Kadosh, y los dejará allí. Entonces lavará su cuerpo en agua en un lugar Kadosh,
que es santo, se pondrá sus otras ropas, saldrá y ofrecerá su ofrenda quemada y la ofrenda quemada del pueblo. Así, haciendo expiación para él mismo, para el pueblo, él hará que la grasa de la ofrenda de pecado suba en humo en el altar. El hombre que soltó el macho cabrío por Azazel lavará su ropa y se bañará en agua. Después de eso él puede regresar al campamento. El novillo para la ofrenda de pecado y el macho cabrío para la ofrenda de pecado, cuya sangre fue traída para hacer expiación en el lugar Macón Kadosh, serán llevados afuera del campamento. Allí quemarán completamente sus cueros, carne y estiércol. La persona que los queme lavará su ropa y se bañará en agua. Después de eso él puede regresar al campamento. Será una regulación permanente para ustedes que en el 10º día del 7º mes ustedes se negarán a sí mismos. El ayunar, el afligir las almas, vuestras almas, y no harán ningún tipo de trabajo, ambos los ciudadanos y los extranjeros viviendo con ustedes, porque en este día expiación será hecha por ustedes para purificarlos. Ustedes estarán limpios delante de Yahweh de todos sus pecados. Es un Shabbat de descanso completo, que se dice Shabbat, Shabbatón. Para ustedes se negarán a sí mismos. Esta es una regulación permanente. Yo creo que el se negarán a sí mismos, obviamente aquí dice ayunar, pero yo creo que también esto es abstenerse de las cosas que nos apartan de Yahweh, de las cosas que muchas veces son lindas para nuestra carne, pero no obviamente me refiero a por ejemplo, muchas veces, como dice la palabra, que debemos de resistir a los deseos de nuestra carne y hacer lo que nuestro espíritu quiere que hagamos obviamente en relación con Yahweh, con lo que dice la palabra de Yahweh. Entonces muchas veces el negarnos a no hacer cosas que nos alejan de Yahweh, cosas que no nos llevan a tener esa comunión, esa relación con Dios. Yo creo que está hablando de esa palabra, de negarnos a todo lo que es obviamente ese deleite, y obviamente negarnos, hermanos, a las cosas que nos alejan de Dios, de Yahweh. En el versículo 32 dice: el Cohen, el sacerdote ungido y dedicado como Kadosh para ser Cohen en el lugar de su padre, hará la expiación. Él se pondrá las vestiduras de lino, las vestiduras Kadoshim, las vestiduras santas. Hará expiación por el lugar Kadosh Kadoshim, santo santísimo. Hará expiación por el tabernáculo del testimonio y el altar, y hará expiación por los Kohanim, los sacerdotes, y por toda la congregación de los hijos de Israel. Esta es una regulación permanente para ustedes, para hacer expiación una vez al año por los hijos de Israel a causa de todos sus pecados. Moshe hizo como Yahweh le ordenó. Amén. Bueno, hermanos, les quise hablar sobre la ordenanza de esta santa convocación que, como les dije, acabó ahora. Es un día. Y bueno, yo creo que, como dijimos, nuestro Señor Yahshua, Él ya murió y resucitó, gloria a Yahweh. Dios derramó su sangre fue puesta delante del Altísimo para cubrir nuestros pecados. Por eso tan importante, hermano, que como hablamos al principio del lino fino, dice en Apocalipsis que va a ser vestida la esposa del Cordero, y que ese lino representa las obras de los santos, a las obras justas de los santos. Entonces yo creo que el conmemorar esta fiesta, el meditar en lo que Yahweh hizo, y lo que hizo antes de la venida de nuestro Señor Yahshua,
lo que nuestro Señor Yahshua hizo y lo que va a hacer, para que nosotros obviamente le demos toda la gloria a Yahweh, lo alabemos, lo honremos por concedernos su perdón y por concedernos el poder acceder a la vida eterna, hermano, porque como les digo, se trata de la salvación de nuestras almas. Aquí en esta ordenanza dice que si usted va a Levítico capítulo 23 y va a leer las santas convocaciones, en esta santa convocación, cuando usted llegue a Levítico 23, donde habla de Yom Kippur, o en adelante, ya les digo bien, el versículo ya se los digo bien, en el versículo 27 de Levítico, o sea, en el capítulo 23 de Levítico, versículo 27, que empieza hablando también de esta santa convocación. Dice en el versículo 29, dice: cualquiera que no se niegue a sí mismo, en ese día será cortado de su pueblo. Entonces, esto tiene una relación, hermano. Si Yahweh nos está ofreciendo su perdón, Él nos ama, Él quiere que nos volvamos a Él, pero seguimos rechazándolo, seguimos menospreciando ese sacrificio hermoso, precioso que nuestro Señor Yahshua hizo, obviamente que vamos a ser cortados, no vamos a poder ser parte del pueblo de Yahweh, no vamos a poder tener vida eterna. Entonces esto es serio, hermano, porque se trata de la salvación de nuestras almas. Entonces, bueno, hermano, les quise traer y hablar sobre esto, que es algo importante para que usted medite. Y con respecto a lo que le dije de las obras justas, que son representadas con el lino, obviamente el guardar los mandamientos de Yahweh, el conmemorar sus santas convocaciones, recordarlas, cumplirlas, obedecer a Yahweh en lo que Él nos manda en su palabra, eso delante de Él somos justos. Entonces, así como Él nos manda que lo amemos a Él y que amemos a nuestro prójimo, todo lo que tiene que ver en el amor hacia Dios, hacia nuestro prójimo, y el obedecer la palabra de Yahweh, nos hace que Yahweh nos vea justo delante del hermano. Amén. Bueno, se ha estirado un poco el mensaje de hoy, se ha hecho un poco largo, hermano, pero bueno, vamos a ir a la oración. Vamos a ir a la oración del día de Shabbat que hacemos, así que lo invito para que usted me esté acompañando. Bueno, vamos a orar, hermano. En el nombre poderoso de mi Señor, Yahshua HaMashiach, Padre Yahweh, bendito sea tu nombre. Oh Yuhet Badhe, Yahweh Sebaot, alabado sea tu nombre, Padre Celestial. Padre bendito, Señor, te doy gracias por tu amor y tu misericordia, tu paciencia, tu compasión, por tu perdón. Padre Yahweh, Señor, vengo para pedirte y clamarte, Abba, en tu gran amor y misericordia, Padre Celestial, que estés obrando, Señor, que estés tocando y restaurando y sanando a aquellas personas, Padre, que tienen enfermedades cerebrales, enfermedades neurológicas, endocrinas, hematológicas, inmunológicas, metabólicas, oncológicas, oftalmológicas, ópticas, odontológicas, esofágicas, cardíacas, vasculares, pulmonares, gástricas, intestinales, pancreáticas, hepáticas, biliares, renales, vesicales, uretrales, uterinas, ováricas, prostáticas, venéreas, dermatológicas, osteotendinosas, musculoesqueléticas, de la colágena, psiquiátricas, psicosomáticas, psicosociales, infecciosas, autoinmunitarias, genéticas, reumáticas, inflamatorias, geriátricas. En el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach, Padre Yahweh, te pido también por aquellas personas que están sufriendo violencia, abuso
sean niños, mujeres, ancianos, hombres. Oh Padre Yahweh, en el nombre de Yahshua HaMashiach, te pido, Señor, que tú los rescates, los saques de esas situaciones. Te pido por aquellos que están alejados de ti y por aquellos que están con su corazón endurecido, Padre, que están cegados por el engaño del enemigo. Te pido en el nombre de Yahshua, Padre, que tú los atraigas hacia ti, Señor, para que ellos puedan arrepentirse, para que puedan tener una relación personal contigo, Padre, conocerte. Gracias, Yahweh, en el nombre de Yahshua HaMashiach. Bendito seas, Padre Celestial. Toda la gloria, toda la honra sean para ti, Padre. Gracias por tu amor y tu misericordia, tu paciencia, tu compasión. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador, Yahshua. Amén y amén. Bueno, hermano, le vamos a dar un aplauso a nuestro Padre Yahweh, a nuestro Señor Yahshua HaMashiach. Bendito sea su nombre. Y para terminar este mensaje de hoy, vamos a decir la bendición sacerdotal, la bendición arónica. Arónica porque Yahweh le dio esta ordenanza a Aarón, el Cohen Gadol. Así que levante sus manos, hermano, en su hogar y reciba la bendición de Yahweh, que dice así: Yeberejeja Yahweh bismereja, que Yahweh te bendiga y te guarde. Yaer Yahweh panaibeleja bijuneca, que Yahweh haga sus rostros resplandecer sobre ti y te muestre su favor. Yisá Yahweh panaibeleja villesenleja shalom, que Yahweh levante su rostro hacia ti y te dé shalom, paz. Amén. Bueno, hermano, gloria a Yahweh, gloria a Yahshua HaMashiach. La semana entrante va a comenzar la fiesta de Sukkot, que traducido es la fiesta de los tabernáculos, de las cabañas. Y bueno, hermano, que en el nombre de Yahshua HaMashiach tenga un lindo Shabbat. Así que bueno, hermano, Shabbat, Shalom para todos, amén y amén.